Era la misma mujer del sueño. Ahí estaba bien pegada a mi cara. Estaba flotando y al parecer no tenía piernas. Luego me dijo: ¿ahora ya no me deseas como lo hiciste en el taxi? Buenas noches y bienvenidos al programa del 1 de abril de 2024. Esperamos hayan tenido unas reconfortantes vacaciones y se encuentren listos para volver a la escuela o al trabajo, dejando siempre ese espacio para pueblos y leyendas. Recuerden que necesitamos de su apoyo suscribiéndose al canal y compartiendo nuestros contenidos. Esa también es la forma en que podemos llegar a más personas y tener muchas más historias para ustedes. Bueno, llegó la hora de respirar el miedo. Pónganse cómodos y cómodas. ¿Escuchas Pueblos y Leyendas? Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Buenas tardes, familia. Hoy vengo con otra historia. Este relato es muy corto, e igual es una historia que mi mamá nos contó. Decía que cuando ella era joven en el ranchito había un muchacho que al parecer era homosexual. Como ya les había dicho, en aquellos tiempos eso era mal visto por las mentalidades antiguas. Y al parecer sus papás lo corrieron y el muchacho se desapareció por un tiempo. Decía mi mamá que después de unos años el muchacho regresó, pero estaba en muy mal estado. Se le miraba caminando alrededor sin ningún sentido. En esos tiempos, la mina todavía estaba en funcionamiento, y alrededor del rancho había pozos que daban aire fresco a la mina, los cuales unos eran de más de 100 metros de profundidad. Cuenta mi mamá que un día ese muchacho tuvo una pelea con sus padres, que todo el ranchito escuchó los gritos, y minutos después el muchacho se fue, llegó hasta los pozos y se lanzó a uno de ellos. Mi mamá dice que cuando lo sacaron, solo era una bolsa de piel. Por los golpes, casi todos sus huesos se le quebraron. Después de eso contaban los trabajadores que alrededor de ese pozo se escuchaba el lamento de alguien, y que en el mismo pozo se escuchaban voces y un llanto. De esto último yo soy testigo, ya que una vez que fuimos de visita, yo por la curiosidad me acosté en la orilla. Al fondo se escuchaba como que alguien hablaba. Tal vez fue mi imaginación, o quizás el aire al entrar. Pero creo que esa fue la más triste historia de las cuales mi mamá nos contó. Espero y les haya gustado mi historia. Seguiré enviando algunos relatos. Ahora serán algunos que nos pasaron. Hola familia, primero que nada saludos a todos desde Minatitlán, en Veracruz. Me llamo Amalia Capitán, y esto es algo que le pasó a mis abuelos cuando nació mi mamá. Espero puedan leerlo, es algo que me puso los pelos de punta. Hace más o menos 55 años, la edad que tiene hoy mi mamá, mis abuelos vivían en Tamiagua, aquí en Veracruz. Un pueblo muy bonito. Mis abuelos esperaban con ansia la llegada de mi madre. Ya habían perdido a su primer hijo, así que esto los emocionaba. Mi bisabuela siempre fue una persona de un carácter fuerte que no se dejaba de nadie, pero tan dulce y tan amable. Y como nunca faltaba la gente mala, una vecina le agarró coraje. Se rumoraba que su vecina era bruja, pues dicen que mataba bebés punzándoles la famosa mollera con una aguja. La vecina no soportaba a mi bisabuela, por lo tanto, dijo que la haría sufrir, pero con una de sus hijas. En este caso, mi abuela. Y pasó. Cuando mi mamá nació, dicen que la vecina entró a la casa, y donde mi abuela estaba arrullando a mi mamá, echó tierra de panteón en sus pies.
En lugar de que el mal lo agarrara a mi abuela, lo agarró mi mamá. Tenía días de nacida, o si acaso el mes, cuando comenzó a llorar de una manera insoportable. Lloraba y no dormía, no comía, y si lo hacía era muy poco. Mis abuelos, desesperados, comenzaron a buscar todo tipo de ayuda. Nada servía. Mi bisabuela tenía un tipo de don. Les dijo que esto no era normal, que esto era alguna mala obra. Mis tías, las hermanas de mi abuela, viajaron a Poza Rica a buscar ayuda de un curandero que vivía ahí. Llevaron una prenda de ella, y con solo verla el curandero les dijo: «Tráiganla, pero ya. Esa niña va a morir pronto. Traigan también 7 gallinas». Mis abuelos, desesperados, en ese entonces creo que no había carretera para allá, así que tomaron una lancha y llegaron hasta el cerro del abuelo, donde vivía el curandero. Llevaban consigo las gallinas. Iban mis tías y mi bisabuela. El curandero la tomó. Corrieron todos y entraron a la choza donde vivía. Una vez que él la puso en una mesa, mi mamá dejó de llorar. Para este punto, mi abuela se le quebró la voz de recordar lo que viene. El curandero dijo que todo sería un albur. Todos se pusieron en un círculo y mi mamá en medio. Entonces el curandero dijo: «Retorceré el cuello de una gallina y la aventaré. Así será una por una. Deben sobrevivir las 7. En caso de que en el proceso alguna muera, significa que su hija no resistirá». Mientras lo hacía, mis tías, mi bisabuela y mi abuelo veían aterrados, orando a Dios porque las gallinas sobrevivieran. Mientras él hacía el ritual, las 7 sobrevivieron, pero no acabó ahí. El curandero les dijo que después de eso tenían que estar una semana ahí atendiendo a la niña, bañándola con unas espinas de unas ramas que se daban en ese cerro. Así que durante la siguiente semana y en plena Navidad, ahí estuvieron todos. Mi abuela cuenta que bajaba ese cerro descalza porque era demasiado resbaloso. Tenía que conseguir las espinas que el curandero le pedía. Así fue como salvaron la vida de mi mamá. Al final de todo, mi abuelo solo dijo: «La verdad, yo no creía en esto hasta que me llevé el susto con Tere, es decir, con mi mamá. La verdad, se me hizo increíble cómo salvaron la vida de mi madre, pero lo lograron. Espero hayan disfrutado el relato de mis viejitos y espero poder salir en un video. Hasta pronto». ¿Cómo están, familia Pueblos y Leyendas? Aquí les traigo un relato interesante que me sucedió hace mucho tiempo. A la edad de 19 años vivía en un lugar llamado Sullana, al norte de mi país, Perú. Por aquel lugar donde vivía se construyó una fábrica. Al comienzo recibieron en su mayoría a menores de edad que luego con el tiempo se regularizó para quedar de acuerdo con la ley. Por aquellos días muchas personas llegaron de todas partes y empezaron a hacer negocios en las afueras de la fábrica. Venta de comida, de ropa, de fragancias. En medio de todas las personas que estaban haciendo su venta de productos, había una señora joven de aspecto llamativo, dado que era muy atractiva. Bueno, al menos así fue como yo lo percibí. Esta señora, de nombre Madeleine, vendía exclusivamente chicharrones de cerdo o de puerco, como en algunos lugares le llaman. Para ser sincero, lo preparaba muy sabroso. En poco tiempo la señora Madeleine se hizo muy famosa por lo hermosa y coqueta que se comportaba, especialmente con los más jóvenes. Cuando tenía 6 meses trabajando, muchos chicos entre edades de 16 a 18 años hacían rumores que Madeleine tenía intimidad con cada uno de ellos. Lo curioso de todo esto no era tanto la intimidad, sino que al día siguiente no venían a trabajar. Y en efecto, por alguna extraña razón quedaban muy débiles
y no recordaba nada excepto el acto sexual. Cuando se integraban a trabajar les preguntaba a mis compañeros, ya saben, chisme de jóvenes, qué les había pasado. Me contaban todo con lujos y detalles. Todos al final confirmaban lo mismo: arañazos en todo el cuerpo, moretones, ungüento con aceite y éxtasis. Todos terminaban muy agotados y por ende se quedaban dormidos. Es en ese punto donde no recordaban nada, ni siquiera cómo habían llegado a sus casas. A algunos les tomaba varios días en recuperarse, y si hacían presencia en el trabajo, era evidente que venían en mal estado. Siempre tuve sospechas de que algo extraño pasaba ahí, pero no lograba descifrarlo. La fábrica de bebidas estaba muy alejada de la ciudad porque era parte campo y terrenos de cultivo. Es por eso que teníamos que tomar movilidad, transporte público, para así hacer nuestras compras a la ciudad. Muchas veces me topé con Madeleine en la ciudad. Le hacía la plática y de paso le compraba algunas golosinas, ya que siempre la veía con una niña de 10 u 11 años que la acompañaba. Ella solo me agradecía con una sonrisa y se iba. Un día me dijo que en forma de agradecimiento quería lavar mi ropa. Yo le dije que no era necesario porque en aquel albergue donde me crié aprendí a ser autosuficiente. Ella insistió tanto, al grado que terminó por convencerme. La primera vez que me lavó la ropa tenía un olor extraño, pero agradable. Ese día estuve pensando todo el horario de trabajo en Madeleine. Era como si la deseara desenfrenadamente y no entendía qué me estaba pasando. A la hora del almuerzo, una amiga mía que comía a mi lado me dijo: «Tu ropa huele fuerte. Es más, huele horrible», volvió a decirme frunciendo la nariz. Yo le respondí: «¿En serio? ¿A qué huele?». Ella respondió: «Huele a saliva mezclada con sudor». Fue muy asqueroso lo que acababa de escuchar, pero a la vez preocupante, porque en aquel entonces trabajaba en compresores de frío, donde ni siquiera sudaba, mucho menos transpiraba. Me dejó pensando, porque yo tengo un fino sentido del olfato y esta vez no lo pude percibir. Ese fin de semana me encontré nuevamente con Madeleine. Le compré muchos víveres y de paso nos venimos en un taxi. Dentro del auto empezamos a conversar y en una de sus charlas me hablaba cosas de épocas muy antiguas. A mí me gusta mucho leer y en especial cuando se trata de historia, así que le entendía a la perfección. Creo que ella no se daba cuenta de lo que hablaba hasta que le hice una pregunta. «¿Y quién te contó todas esas cosas?». Ella se quedó pensando un buen rato. Empezó a tartamudear. Luego dijo: «Mi mamá me contaba que su abuelita le contó de todas esas cosas de su época». Seguimos hablando otras cosas y de la nada me dijo: «Qué rico huele tu aura». Yo fruncí las cejas. La verdad no sabía qué responder. Luego sacó un ungüento y se empezó a frotar en el cuello y los brazos. Todo el auto se llenó de ese olor. Mi cuerpo empezó a excitarse a tal punto que empecé a desear lujuriosamente a Madeleine. Ella agarró mi entrepierna. Solo sonrió. Mi erotismo se intensificó a tal punto que no tenía control. Esos deseos se asemejan tanto a una persona cuando está muy sedienta y empieza a beber y no puede parar hasta saciar la sed. Esa sensación me estaba pasando en ese momento. Cuando estuve a punto de sucumbir a sus deseos, vino a mí una voz y me dijo: «César, no lo hagas, apártate». No sé cómo me contuve, pero siempre le he hecho caso a esa voz. Me separé y contuve con todas mis fuerzas esos deseos. Siempre escucho una voz que me alerta cuando estoy en peligro.
Esa noche tuve un sueño extraño. En él me veía que estaba trabajando en un vestuario muy amplio. Muchas parejas venían y empezaban a probar sus vestidos en el mostrador. Luego se miraban en un espejo de cuerpo completo. Los hombres se paraban a un costado y opinaban. Yo ayudaba a las chicas a probar sus vestidos. En esos instantes entró una anciana de aspecto desaliñado. Apenas me di cuenta ya no había nadie en el salón. Solamente estábamos la anciana y yo. Ella tomó algunos cosméticos y se empezó a delinear el rostro. Luego se miró en el espejo. Volteó y me dijo: ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Yo respondí: Sí. Se ve bien, señora. La verdad, estaba terriblemente delineada y pintada. El rímel de sus ojos estaba corrido. Sus labios estaban grotescamente pintados debido a que tenía muchos surcos productos de la vejez. Se acercó demasiado a mí y volvió a decir: ¿Así te gusto? Yo no podía moverme. Parecía que una fuerza extraña me había inmovilizado. En ese momento acercó su cara bien pegada a la mía. Tenía un aliento fuerte y podía ver todos los surcos y delineaciones de su rostro muy gastado por los años. Luego me dijo: «Bésame, bésame». Se sonreía al ver mi rostro de impotencia y fue en ese momento que saqué fuerzas y rompí su hechizo. Con mis brazos sueltos le aventé un manotazo en la cara y la parte superior de su cuello se desprendió de su cuerpo, dando saltos por todo el salón y riéndose macabramente. Al comienzo lo hizo con esa risita característica de las brujas. Luego cambió a una carcajada grotesca y horrenda. En ese momento me levanté. ¡Y diablos! Ahí estaba esa anciana. Era la misma mujer del sueño. Ahí estaba bien pegada a mi cara. Estaba flotando y al parecer no tenía piernas. Luego me dijo: «¿Ahora ya no me deseas como lo hiciste en el taxi?». Y se alejó dando carcajadas y desapareció en los pasadizos de mi habitación. Creo que era una bruja vampiresa de aura, donde a mis amigos les absorbía su energía espiritual hasta dejarlos totalmente atontados y con amnesia. Les conté a mis compañeros. Al principio no me creyeron. Por el contrario, se burlaron todo el día, porque para ellos Madeleine era simplemente una señora joven que se ganaba la vida como cualquier persona. Pero al ver que no llegó al día siguiente y los demás días, fue entonces que empezaron a preguntar por ella. Nadie daba razón de su paradero. Es más, muchos afirmaron que nunca la habían visto. Fue ahí que me empezaron a dar el crédito, pero para entonces había desaparecido sin dejar rastro alguno. Desde aquel entonces jamás la vi. Nunca supieron a dónde se fue. Meses después me promovieron a otra ciudad y con el tiempo me olvidé del asunto. Muchas gracias, estimados lectores. Gracias por leer estas líneas y por su paciencia. Que tengan un excelente día. Y a ti, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Fuiste de los valientes que se atrevió a llegar hasta el final de este episodio. Nuevamente te invitamos a suscribirte, a que formes parte de esta gran familia. Llegó el momento de despedirnos. No sin antes recordarles que tenemos una cita en el siguiente capítulo. Los dejamos descansar, esperando que mañana tengan un excelente y gratificante día. Llegó la hora de revisar debajo de la cama, de apagar la luz. Y no olvides cerrar la puerta.